El Grupo Energía Bogotá presenta los Incoterms. Te enseñamos qué son los Incoterms. Bienvenido, Elías, a la gran oficina de los Incoterms. Para iniciar con la visita guiada, empezaremos por saber que los Incoterms provienen del concepto International Commercial Terms y se definen como el conjunto de reglas que establecen de forma clara y sencilla las obligaciones que en una compraventa internacional corresponden tanto al importador como al exportador. Los Incoterms regulan 4 grandes áreas: entrega de mercadería, transmisión de riesgos, distribución de gastos, trámites de documentos aduaneros. Y ahora, Elías, debemos continuar el recorrido. ¡Súbete! Los Incoterms se dividen en 4 categorías: E, F, C y D. Elías, entremos a la categoría E. Muy bien, Elías, ya podemos entrar en materia. En la categoría E, se acuerda que el exportador entrega sus productos al importador en la misma fábrica, es decir, a la salida. Muy bien, Elías, sigamos. Ahora vamos a la categoría F. En la categoría F, el exportador se encarga de entregar la mercancía al medio de transporte escogido por el cliente sin cargo de los costos de este último. ¿Lo tienes claro, Elías? Avancemos a la categoría C. En la tercera categoría, la C, el exportador se encarga de contratar un medio de transporte y entregarle la mercancía. De verdad que es un tema muy interesante para ponerlo en práctica. ¿No crees, Elías? Y por último, entremos a la categoría D. En la categoría D, el exportador se hace cargo de todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Elías, recuerda tomar fotos para que no olvides cada ítem. ¿Estás listo para seguir? Ahora te enseñaré a detalle los diferentes tipos de Incoterms. El primer término corresponde a la sigla EXW, que es el ex-works o en fábrica. En este se puede utilizar todo tipo de transporte, el cual se utiliza cuando el exportador pone la mercancía a disposición del importador en su propia fábrica. ¡Ay, Elías! ¿Qué haces? Continuemos. Ahora veremos el Incoterm Free Alongside Ship o FAS, que solo se puede usar en transporte marítimo o fluvial. Este tipo de Incoterm se utiliza cuando el exportador entrega la mercancía en el muelle del puerto de carga convenido. El Incoterm FOB o Free On Board, también solo en transporte marítimo o fluvial, traslada las responsabilidades una vez que la carga es puesta sobre el bloque que la transportará. El Incoterm Free Carrier o FCA se utiliza en todo tipo de transporte. Este Incoterm indica que el exportador se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen y se hace cargo de los costos hasta que la mercancía está situada en ese punto, despachada en aduana o deja en manos del transportista fijado por el importador. Seguimos con el Incoterm CFR o Cost and Freight, en el cual el exportador se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al importador en el momento en el que la mercancía se encuentra cargada en el buque en el país de origen. ¿Te encuentras bien, Elías? ¡Toma aire! Mira, Elías, el Incoterm CIF o Cost Insurance and Freight se usa cuando el exportador se hace cargo de los costes, incluyendo el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino.
De todas maneras, aunque el seguro es contratado por el exportador, el beneficiario es el importador, por lo que el riesgo se transfiere a este en el momento en que la mercancía se encuentra cargada en el buque. Ahora bien, el Incoterm CPT o Carriage Paid To, el cual se usa en transporte de tipo intermodal. Este Incoterm indica que el exportador se hace cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al importador en el momento de la entrega de la mercancía al primer transportista. Ahora pasamos al Incoterm CIP o Carriers and Insurance Paid To, el cual se utiliza cuando el exportador se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. El riesgo se transfiere al importador en el momento de la entrega de la mercancía al primer transportista. Por otro lado, tenemos el Incoterm DAT o Delivered Terminal, que se utiliza cuando el exportador se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte y el seguro, hasta que la mercancía llega y se descarga en la terminal definida por el importador. También asume los riesgos hasta ese momento. Elías, sigamos que estamos por terminar. El Incoterm DAP o Delivered Place cumple la misma función que el DAT, solo que el exportador cumple con la descarga de la mercancía dejándola a disposición del importador. Por último tenemos el Incoterm DDP o Delivered Duty Paid, en el cual el exportador paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El importador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el exportador. Muy bien, Elías. Ahora que te has actualizado y aprendido sobre los Incoterms 2010, tu jefa estará 100% segura que tu labor podrá ser ejecutada en cualquier momento.